Hola a todos, les saluda Wagner Freer, profesor y director de We Speak Spanish, y hoy les presento nuestro episodio número 7 de los podcasts en español. Recuerda que la idea de nuestros podcasts es que puedas escucharlos y llevar tu español a otro nivel. En esta séptima entrega voy a hablar sobre los usos de la expresión costarricense "de ahí". Aquí vamos. No hay duda alguna de que "de ahí" es una palabra muy característica de los costarricenses, una muletilla que tiene todo aquel que ha vivido en Costa Rica. La usa sin pensar mucho en ella, sin darse cuenta de la cantidad de veces que la usa en una conversación o en mensajes de texto. Por esto quiero presentarles algunos de los significados que tiene esta expresión, ya que incluso para muchos ticos es muy difícil explicarle a un extranjero el uso de ella. Es interesante anotar que existen algunas variantes dependiendo del lugar donde viva la persona. Estas variantes serían "de ahí", "y di", "yay", "y de ahí", "de ahí". Para este trabajo se hizo una entrevista a 100 personas sobre el significado que tiene para ellos el uso de la expresión "de ahí". Número 1. De ahí en sentido de indignación o molestia. Es muy común que el costarricense, al experimentar algo que no le agrada, responda con un "de ahí", del mismo modo que lo haría cuando siente resignación, sentimiento que va muy ligado a estas emociones. Dicho esto, en forma más general, el "de ahí" se asocia a emociones que enfrenta el hablante español residente de Costa Rica. No obstante, no evidencia cualquier tipo de emoción, pues no expresa felicidad o tristeza, que son más propias del individuo, sino emociones que van más ligadas al enfrentamiento con otros individuos a su alrededor, aquello que tiene que ver más con el otro que con él sí mismo, o que su emoción es producida por un tercero en un momento específico del tiempo. Es por ello que al manifestar esta sensación con la interjección se espera una respuesta a cambio. Lo anterior se puede ver en los ejemplos aportados por los mismos encuestados. "De ahí, ¿qué pasa? De ahí, ¿qué pasó? De ahí, de ahí, va a seguir". Como se puede observar en los ejemplos, usualmente va a ir acompañada de otra oración, explicitando más la intención del usuario. Sin embargo, también puede aparecer solo. "De ahí mae". Número 2. De ahí como saludo. El saludo se manifiesta de muchas maneras en Costa Rica, desde el típico "hola" hasta el "pura vida", son utilizados con este fin. Sin embargo, no podía faltar el "y de ahí" como un modo de saludo. En este uso puede aparecer tanto solo como combinado, con otras oraciones o las mismas palabras empleadas para saludar. En sí, podría resultar en un saludo doble o hasta triple. Esto depende de cómo el hablante se exprese. El interlocutor puede hacerlo de manera espontánea e inconsciente. "De ahí, de ahí mae, tanto tiempo. De ahí, hola. De ahí mae, pura vida. De ahí, hola, pura vida. ¿Cómo está?". Número 3. De ahí funciona como iniciador de una oración. Al usarse como una muletilla es muy común que el tico o el hablante acondicionado al español de Costa Rica emplee de manera muy seguida la expresión "de ahí", justo antes de cualquier oración que vaya a decir. Nuevamente, el hablante la usa sin darse cuenta, solo que en este caso, esta carece de sentido, pues se podría eliminar de la oración. Aparece allí solo como un motor de arranque para que el hablante manifieste lo que desea decir
posterior al de ahí. Reprobé cálculo otra vez. De ahí, estudie más la próxima. De ahí, llamé a ver qué me dicen. De ahí, igual hay que hacer el brete para hoy. En estos ejemplos, de ahí aparece entre paréntesis para demostrar que fácilmente en estas oraciones podría omitirse. De ahí es un marcador de duda. Es muy común que el tico o el hablante adaptado a los costarriqueñismos, al hacérsele una pregunta de la que no tiene certeza, se quede pensando por un momento y luego, antes de comenzar su respuesta, emplee el de ahí. O bien en este caso es más frecuente su variante de ahí, no sé, no sé, de ahí. ¿Cómo le explico? No tengo idea. De ahí, sepa Judas. Nuevamente, en el momento del habla, este marcador va a determinarse por el tono que emplea el hablante. En el entorno escrito dependerá más del contexto, pero usualmente, sobre todo en el habla, ya se sabe que una persona está en duda por el tono de la interjección, aún sin necesidad de que continúe con el resto del predicado. Por eso, a diferencia del iniciador de oración, tiene sentido por sí misma. Esta función también suele acompañarse muy a menudo del lenguaje corporal. Por lo tanto, es común que una persona simplemente diga di y proceda a hacer un movimiento de hombros, el mismo que expresa duda. De ahí lo está afirmando o lo está negando. Esta función es probablemente la que podría causar un poco más de confusión, pues si bien en las otras el carácter de su sentido están mayormente enfatizadas con el tono y luego por el contexto. En esta función el tono y el contexto no definirían si de ahí está afirmando o negando. Para responder a una pregunta que requiere sí o no, no se puede emplear simplemente de ahí, pues no tendría ningún sentido. Es por ello que se puede afirmar que en este caso, en este uso se forma una locución y se realiza simplemente a partir de los adverbios de negación y afirmación. Carlos, Luis, ¿va a ir al cine? Luis, de ahí sí, nos vemos en el cine. Carlos, María, ¿vas a venir a la fiesta? María, de ahí no, hoy no puedo. De ahí hay otros más. No hay duda que poder interpretar todas estas funciones es algo muy complejo, incluso para el hablante del español costarricense, pues a pesar de que estos diferencian cognitivamente los 8 diferentes usos que se pueden dar a la interjección, cuando se les pregunta por su significado, usualmente no saben qué responder. Es por ello que es común escuchar decir que el de ahí sirve para todo. Aquí se demuestran unas funciones que se construyeron a la hora de realizar este trabajo, pero muy probablemente tengan otros cuantos significados y funciones más.